Esto es Charlas a la Par. Charlas a la Par. El espacio donde el mundo inmobiliario cobra sentido. Hablamos de inversiones, estrategias y oportunidades con información relevante. Aquí cada decisión cuenta y cada dato puede marcar la diferencia de tu futuro financiero. Acompáñanos en esta conversación sobre el presente y el futuro del sector inmobiliario. Recuerda, tu mejor inversión empieza con la información correcta. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos a otro episodio de Charlas a la Par, el segundo episodio. Contentos, ha funcionado muy bien. El episodio anterior nos lo agradecieron muchísimos pues clientes sobre todo, y en esta ocasión no va a ser diferente porque tenemos aquí al licenciado Arnoldo Valdepeña. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Pues al revés, yo creo que nosotros contentos de que nos hayas dado el tiempo. Sabemos que andas bien ocupado, sobre todo hoy, que nos dijiste que anduviste en friega todo el día. Pero bueno, contentos. La verdad es que en esta ocasión, a diferencia de la anterior, sí hice una semblanza porque creo que es importante que todo el mundo sepa. Realmente, pues hoy nos acompaña un referente del ámbito legal y urbanístico de Aguascalientes, el licenciado Arnoldo Valdepeña López Velarde, con una sólida trayectoria en Derecho Inmobiliario y Desarrollo Urbano. Arnoldo es fundador de Valdepeña López Velarde, firma legal inmobiliaria, un despacho especializado en estructurar y acompañar jurídicamente todo tipo de proyectos, desde vivienda, comercio, hasta plantas de energías renovables. Egresado de la Universidad Panamericana, con estudios en Inglaterra y experiencia en la administración pública como el secretario de Desarrollo Urbano más joven de Aguascalientes. Arnoldo ha participado en los procesos de diseño y autorización de desarrollos residenciales, comerciales e industriales en toda la región. Además de abogado, es amante de los deportes extremos como el ciclismo de montaña, el alpinismo y las carreras de resistencia. También es padre de 3 hijas, con una visión integral del desarrollo. Combina su pasión por la ciudad con una práctica legal que impulsa el crecimiento ordenado y sostenible y moderno de Aguascalientes. Así es, pues muchas gracias. No, hombre. Una introducción muy amplia. Sí, mucha experiencia. Me llama mucho la atención este tema de que el secretario de Desarrollo Urbano más joven de Aguascalientes, no sabía eso. Sí, fui secretario de Desarrollo Urbano. Tuve la oportunidad de ser secretario a los 27 años. Me dieron la oportunidad, me invitaron a participar en el municipio de Aguascalientes, en la Secretaría de Desarrollo Urbano en la administración 2008-2010, y entré como coordinador jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Estos los 2 primeros años de la administración, y el último año de la administración hubo cambios en el gabinete y recibí la invitación para encabezar la secretaría. Entonces me tocó a esa edad de los 27 años ser secretario, encabezar la Secretaría de Desarrollo Urbano. Fue muy satisfactorio, muy padre experiencia. ¿Y tú crees que por eso te fuiste a tener una firma legal inmobiliaria? O sea, ¿crees que eso lo haya detonado? ¿O cómo es que entras realmente al tema inmobiliario? Desde antes, porque, siempre he tenido una afinidad, una cercanía con los temas urbanísticos e inmobiliarios a nivel familiar. Mi papá fue funcionario público mucho tiempo, pero como parte de un negocio secundario, él empezó a comprar terrenitos y los empezaba a urbanizar, los urbanizaba, vendía lotecitos, pero terrenitos chiquitos, 10, 15 lotes. Después hubo un tiempo en el que el Instituto de Vivienda de Aguascalientes hacía fraccionamientos populares y vendía ya lotes urbanizados a los desarrolladores. Eso ya es una práctica que ya se perdió, pero era súper exitosa. Hasta en un tema económico, lo que el Instituto de Vivienda desarrollaba, todo lo que es vías de Nuestra Señora de la Asunción y toda esta zona del oriente de la ciudad, desarrollaron unos fraccionamientos tremendos de 1,000, 2,000, 3,000 unidades o lotes, y se los vendían a los desarrolladores para que los desarrolladores construyeran casas. Ok. Entonces más que los desarrolladores eran como lo que les decían antes los constructoras. Las constructoras. Constructoras de vivienda, pero
podías comprar desde 5 hasta 100, hasta 200, hasta 1000 lotes, digo, lo que querías. O sea, el Instituto de Vivienda abría y entraban a, pues digamos, como una especie de como sorteo, Ya. y te asignaban unidades lotes ya urbanizados en áreas urbanas, y tú llegabas y construías tus casas y las vendías. Hacías sus paquetes ya sea vía Infonavit, vía Fobiste o vía créditos bancarios. Y bueno, así mi papá dejó de ser funcionario público, y se dedicó a la construcción. Y luego ya al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entonces, siempre estuve muy cercano a ese proceso y siempre me gustó mucho. La verdad, en algún momento, antes de estudiar Derecho, yo pensé, o sea, pasó por mi mente estudiar urbanismo. Pero la verdad es que ya después no me fui por el tema legal, porque también en mi familia hay somos muchos abogados, hay mucha afinidad, digamos, legal, desde notarios, un tío que es notario público, en su momento fue notario, pero él también estuvo interviniendo en todas las cuestiones urbanísticas. Él también fue secretario de Planeación y Desarrollo del Estado hace mucho tiempo, y fue de los fundadores y creadores del primer Código Urbano de Aguascalientes, de la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, digo, siempre he tenido de cerca la cuestión legal, pero también la afinidad hacia la cuestión inmobiliaria. Entonces, Y hacia el desarrollo urbano. Cuando estaba estudiando yo la carrera, entré a trabajar en un despacho de abogados que ellos estaban muy enfocados a la cuestión administrativa, al derecho administrativo. Pero como una rama del derecho administrativo lo es, ellos veían toda la cuestión de usos de suelo y toda la cuestión de cómo poder llevar a cabo autorizaciones para gasolineras, para gaseras o estaciones de carburación. Eran los abogados de los antros, entonces andábamos levantando clausuras todo el tiempo, consiguiendo usos de suelo, litigándolos inclusive. Entonces ahí aprendí también ya la cuestión, digamos, legal del proceso administrativo, de la rama de lo que es el derecho urbanístico que hoy conocemos, ¿no? Yeah. Mi tío también es autor de varios libros en materia de derecho urbanístico. Okay. Entonces digo, hay mucha cercanía en ese sentido. Y entonces cuando me invitan, naturalmente por todo este proceso natural de, digamos, ya de experiencia como estudiante en su momento, me invitan a participar a la Secretaría de Desarrollo Urbano como coordinador jurídico, Yeah. ¿no? Y la verdad es que pues, yo fascinado, ¿no? Yo estaba relativamente chavo, tenía poco que había salido de la carrera, ya titulado, y pues entrar a la Coordinación Jurídica de Desarrollo Urbano, pues para mí fue... Sí, me imagino. Para mí fue una maestría, el trabajar porque sí. yo solo he trabajado 3 años en el servicio público, pero para mí fue una maestría porque aprendes, creces, te relacionas, o sea, al final de cuentas ahí en la Secretaría de Desarrollo Urbano, pues tratas desde con la persona que quiere poner un puesto de tacos, pues, digo, por decirlo así, un restaurante, una lonchería, hasta los parques industriales más grandes que tenemos en Aguascalientes o las torres más altas o lo que quieras, ¿no? Entonces, tienes esa cercanía con todo tipo de mercado y entonces, de alguna forma, entiendes lo que necesitan unos y otros, ¿no? En el proceso de su autorización y también en el proceso que conlleva, ¿no? Muchas veces te encontrabas, ya hablaremos un poquito más en casos prácticos, pero te encontrabas con historias de terror en la que la gente se iba llorando, ¿no? Porque no podía hacer X o Y situación por las cuestiones urbanas o la normativa. O que tenían una expectativa, ¿no? Y llegaban y se topaban con pared. Totalmente, o sea, mucho desconocimiento. O sea, lo que nos tocó es que la gente tenía mucho desconocimiento de las normas urbanas, que al final de cuentas pues es un orden, ¿no? El orden urbano, la planeación urbana, la estrategia de crecimiento, etcétera. Pues la gente comerciante o incluso profesionista, pues a veces no entiende, oye, pues si es mi terreno yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? No puedes hacer lo que quieras aunque sea tu terreno. ¿Por qué? Para eso hay una normativa, hay una planeación urbana que te define
qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Claro. Y eso es complicado explicárselo a un ciudadano que está exigiendo un derecho, ¿no? Pero pues, tienes que explicárselo y ese era nuestro objetivo era, bueno, cuando sí se puede, pues, se le da la autorización, pero cuando no se puede, darle una explicación de tal manera que pueda entender e irse satisfecho, digo, a lo mejor no contento, pero satisfecho de que recibió una respuesta, digamos, acorde a la solicitud que estaba haciendo y el por qué no se puede, ¿no? Y también a veces al revés, ¿no? O sea, ahorita lo estás platicando porque estabas dentro, Así es. dentro del municipio, ¿no? Pero ahora que estás fuera, pues ahora tú sabes cómo también, cuáles son los usos de suelos destinados y esto, y luego de repente llegas, lo solicitas y cometen errores internamente que tú los subsanas, ¿no? Vas y dices, oye, no, a ver, pues conozco muy bien este punto, y ahora es al revés, ahora defiendes usos de suelo, incluso puedes, pues ayudar incluso a cambiarlos que de repente están atorados por algo que tú ves por la experiencia que tienes que es viable, lo propones, luego se sube a cabildo, etcétera. Platícanos cómo. Bueno, ese es justamente, digamos, el punto de cómo nace mi firma, ¿no? Ya, La firma okay, que tengo, porque salgo yo de municipio y naturalmente, pues ya sabes que si sigues en la administración, que si no sigues o qué vas a hacer. Hubo cambio de administración, naturalmente, y de repente, cuando yo salgo ya de la administración, me invitan a participar en otra dependencia estatal, pero a ver, como todo proceso de administración, que en lo que los nombramientos y en lo que se define, que si vas, que si no vas, y que ya te ponen a chambear y no te pagan y a la buena de Dios, en ese inter me empiezan a buscar desarrolladores, gente con la que yo trataba en el municipio como funcionario y ellos como clientes de la secretaría, pues me empiezan a buscar desarrolladores, cámaras de empresarios, etcétera. Oye, traigo esta bronca, tú me puedes ayudar, pues ya estuviste, le sabes, le conoces. La verdad es que es una materia muy técnica, o sea, que digamos, es una materia que conjuga la cuestión técnica del desarrollo urbano, que tiene que ver mucha cuestión arquitectónica, urbana, de ingeniería, con la cuestión legal. ¿Por qué? Porque digamos que toda la normativa técnica en materia urbana, pues está en un código, y el código es un instrumento legal. Entonces, hay que desmenuzar esos instrumentos legales que están, digamos, conformados por normas técnicas. Entonces, no cualquiera le entiende tan fácil, no cualquier abogado entiende la cuestión urbana, entiende la cuestión de los instrumentos de planeación, la estrategia, el ordenamiento territorial, etcétera. Entonces, pues, de alguna manera todo ese lenguaje es el que adquirí a través del tiempo y ese conocimiento, y ese me permitió, pues, tener un área de especialidad. Sin haber hecho como tal una maestría, una especialización, se adquirió, pues, por la práctica natural. Totalmente. ¿No? Por ahí mencionabas tú en algún, creo que en una revista lo vi, que dices que eres la cara legal del desarrollo inmobiliario, ¿no? Bueno, eso lo pusieron ahí en la revista cuando me entrevistaron, cuando me platicaron, me dijeron, es que es como la cara legal del desarrollo. El desarrollo no tiene una cara legal, ¿no? Entonces eso se convierte fue como un eslogan que sacaron, padre, me gustó. Sí, pues me gustó cuando lo leí porque, o sea, a ver, no nada más por el eslogan y que te lo hayan puesto, sino porque realmente cuando nosotros empezamos a hacer proyectos y cada día más grandes, pues siempre nos preguntábamos, oye, pues ¿quién nos puede ayudar con esto, no? ¿Quién nos puede ayudar con el otro? Y pues literalmente era de que, no, pues Arnoldo, ¿quién más, no? Y pues, ¿por qué quién más? Bueno, por el tema de que estás muy metido en el tema de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Entonces, ahorita que lo leí, pues me causó total sentido. Todo el mundo te recomienda porque sabes específicamente ese tema. Sí, ya hicimos un despacho de nicho, ¿no? Que aun cuando el despacho tiene muchas otras áreas en las cuales colaboramos, y obviamente lo conforman
también otros abogados en el equipo que ven otras áreas naturalmente, pero en lo particular cuando se habla de cuestiones de desarrollo urbano, pues yo soy soy la persona que encabezo ese tema dentro de la firma, ¿no? Y sí, como tal, cuando llegan con nosotros o llegan al despacho por alguna recomendación o en búsqueda de alguna solución de algún asunto, efectivamente tiene que ver con temas inmobiliarios, ¿no? Normalmente. Sí, en la mayoría de las veces. Y eso, pues muchas veces te sirve como un gancho para poder atraer nuevos clientes, no solamente en temas de desarrollo urbano, sino que ya se les representan algunas otras necesidades internas de la propia empresa y ahí es donde se les ofrece ya la gama de servicios que tenemos como firma o como buffet, ¿no? Entonces, oye, te lo tengo que preguntar. ¿Alguna vez has pensado regresar al servicio público o no? sí, es algo que me preguntan muy frecuentemente. No he tenido bueno, sí tuve un ofrecimiento hace no mucho tiempo, pero pues dice el dicho, nunca digas nunca, ¿no? Y no te podré decir que no. Me gusta mucho el servicio público como tal, me gusta mucho. Sin embargo, pues ahorita ya las responsabilidades que conlleva la firma, pues haría una decisión difícil, ¿no? Porque tienes que dejar algunas otras por otras. Y uno como prestador de servicios es complicado que un cliente entienda ese tipo de situaciones cuando no lo estás atendiendo tú. O sea, el cliente te busca a ti, pero si tú lo dejas de atender, pues a lo mejor 1, 2, 3 asuntos, pues está bien. Pero pues si de plano dices, oye, pues hasta nuevo aviso, ahí te la piensas. es algo, inclusive eso fue una decisión difícil en su momento de aceptar para mí el haber dejado el servicio público, ¿no? Okay. Cuando tuve esta encrucijada de que si seguía en el servicio público después de haber sido secretario, o ya continuar yo por mi parte, en algún momento me rehusé a dejarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te acostumbras, ¿no? Te acostumbras, yo estaba chavo, recién casado, pues es muy a gusto recibir un sueldo y cuando pues, estás en un buen cargo, pues bueno, siempre es padre, ¿no? Pero yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. ¿Ah, sí? Y mucho de eso fue incluso yo se lo atribuyo a mi esposa. ¿Ah, sí? Sí, mi esposa fue una de las principales personas que me motivó a no seguir en el servicio público y a aventarme por la libre. O sea, siendo pues ya casado, teniendo responsabilidades, sí. Ella fue de las principales promotoras de que me independizara del servicio público. No, pues qué padre. Y la verdad es que pues, evidentemente se ve que la firma, pues, por lo menos yo no conozco un desarrollador que haya platicado que no te conozca y que no te haya pedido aunque sea un consejo, ¿no? Entonces, pues yo creo que muy bien por ahí. Y pues nada, o sea, digo, siguiendo un poquito el tema de charlas a la par, que es lo que buscamos en este podcast, me gustaría entrarle al tema que queremos ver, que es un poquito qué está pasando con el desarrollo de urbano en Aguascalientes. Ya estás platicando que tienes mucha experiencia en el tema. ¿Y tú qué ves? O sea, vamos a combinar un poquito tu experiencia en el servicio público como desarrollo urbano, ahorita como independiente con tu firma y además como desarrollador, porque ahorita lo tocaste, tu padre también en su momento estuvo involucrado y no dudaría ni tantito que estés o que vayas a estar involucrado también en temas de desarrollo, ¿no? Entonces, si nos ponemos esas 3 cachuchas, ¿qué ves en Aguascalientes? O sea, ¿qué sigue en la ciudad? ¿Qué ves, literal? Pues lo que pasa es que Aguascalientes ya dejó de ser la ciudad pequeña. O sea, la ciudad pequeña en la que crecimos. Digo, yo soy de aquí de Aguascalientes, yo aquí nací. Yo nací en lo que era la carretera al Campestre,
hoy Boulevard Colosio. Carretera al Campestre. Era la carretera al Bueno. Campestre, era una carreterita de ida y vuelta, pues, o sea, como conocemos carreteras pequeñas, y conectaba la salida a Zacatecas con Avenida Universidad o con el Campestre, ¿no? Eso era. No existía absolutamente, era el rancho de mi abuelo, que después lo fraccionó, lo que es hoy Granjas Campestre. Es al norte de Colosio, se podría decir. Al norte de Colosio, Ok. sí. De hecho, él hizo el pozo, digo, lo vas a ubicar muy bien. Hay un tanque elevado que está sobre Colosio, ahí pegado a los mixes. Ahí hay claro. Hay Sí, un sí, pozo sí, frente al Carnes, esa zona. Ahí hay un tanque elevado. Ese pozo era el pozo del rancho de mi abuelo. Ok. ¿No? Y esa parte de ahí, todo de ahí para atrás hasta el río. ¿Qué año habrá sido eso? Híjole, no, pues es que ahí, o sea, ahí nací yo y mi mamá también. O sea, mi mamá no nació ahí, pero mi mamá vivió mucho tiempo, te estoy hablando 70s, 80s. No, bueno. Sí, o sea, yo nací en el 82. 80s. Y antes de eso, mi mamá vivió en esa casa, no sé, unos 10, 15 años antes, yo creo. Antes de eso vivían en el Campestre y antes de eso en el centro, ¿no? Como todas las familias. Pero cuando yo nací, era una carreterita. No existía bosques, no existía, o sea, creo que el desarrollo, digamos, el fraccionamiento más cercano era seguramente a la altura de la Autónoma, bosques o por eso, o sea, o apenas empezó a desarrollarse. O sea, a mí me tocó de chavito subirme a los tractores que estaban ya urbanizando los terrenos de los lados. Llegaba, cuando era gobernador Barberena, llegaba su helicóptero ahí a un lado, donde es ahorita el Superama o donde está Mac, ahí aterrizaba el helicóptero. Y yo salía volado en la bicicleta a ver el helicóptero. Pues entonces hasta viviste el crecimiento Sí, de la ciudad. sí, Pues sí, es que Colosio, o sea, ahorita es A mí una me de las- tocó, o sea, vivirlo de así, Carne a un propia. costado, porque yo salía de mi casa y estaban... De hecho, hay una historia muy padre, porque justamente el desarrollador que estaba urbanizando un lado, hoy por hoy es mi cliente y gran amigo mío. ¿Cómo crees? Y él me cuenta, es que tú, a tus 5 años, él conocía a mis papás, pero tú salías volado en la bicicleta cuando estaban las máquinas prendiéndolas y todo, y llegabas y pedías que te subieran a los tractores o a los motoconformadoras o a todo lo que traían ahí en la obra. Y pues muchos años después pues somos grandes amigos y aparte es un gran cliente de la oficina. Ahí está la respuesta de por qué entraste a esto, ¿no? Sí. Desde chico. Fue una buena experiencia. Y entonces estábamos que deja de ser la ciudad chiquita, ¿no? Ah, sí, claro, justamente estamos hablando de eso. A ver, como toda ciudad tiene un proceso de evolución, ¿no? Las ciudades crecen, pero se fundan, crecen, y se desarrollan. Entonces, Aguascalientes ya dejó de ser la ciudad pequeña de un solo nivel, digámoslo así, horizontal. Y Aguascalientes ya está creciendo, pues Aguascalientes ya es una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? Aunado a que, pues digamos, la zona de crecimiento, la zona de crecimiento urbano de la ciudad, pues ya está llegando a su tope. O sea, el oriente ya está prácticamente topado. El poniente ahorita es el área que está en crecimiento y ya se está conurbando con los otros municipios, ¿no? Como Jesús María, como San Francisco. Entonces, naturalmente, a falta de, digamos, de reservas territoriales, porque eso ha provocado que naturalmente la tierra pues, haya subido de precio de forma, pues, o sea, digo, Sí. escalada, ¿no? Muy, muy escalada. Entonces, eso ha generado pues que cada día se convierta más complicado llevar a cabo un negocio inmobiliario que sea como tal negocio y que proporcione los debidos servicios. Entonces, Aguascalientes ya está en otro nivel, o está pasando a otro nivel, donde también hay un factor que va a ser determinante, que es el agua.
en Aguascalientes podemos decir que hay más tierra disponible que agua. Totalmente. Ese es un problema que todos lo decimos, pero que no se le ha entrado de lleno como debe de ser. Sí, no hemos sido tan honestos y no le hemos topado el problema como deberíamos, ¿no? Totalmente, o sea, el problema que hay hoy en Aguascalientes en tema de agua es muy grave y tarde que temprano vamos a sufrir las consecuencias. Posiblemente a nosotros, esta generación, nos toque, o sea, nos está tocando ya una escasez, o sea, nos está tocando ya un servicio que es caro, un servicio pues que hoy en día pues también tiene sus deficiencias, pero que la sobreexplotación que le estamos dando a nuestros mantos acuíferos es mayor demanda que la recuperación que están teniendo los mismos. Entonces eso está generando una crisis hídrica muy, muy importante, y eso conllevado al cambio climático que estamos teniendo. Aguascalientes cada día, por ejemplo, yo hace años, yo era cero alergias. Ahorita escúchame, parece que Sí. pero es pura alergia, o sea, es ya por la resequedad del medio ambiente. Cada vez es más seco, ¿no? Cada vez es más seco el polvo, el viento, todo, y cada vez pues es más complicado, y por ese tipo de... Esto genera consecuencias también respiratorias, enfermedades. Todos los chiquillos andan enfermos ahorita. Entonces, sí, o sea, Aguascalientes ya está cambiando. Por eso es que ahorita estamos en un proceso, digamos, de evolución de la ciudad, como te decía, de una ciudad horizontal a un proceso de crecimiento vertical. Si bien todavía hay reserva horizontal, la densificación vertical es ya una realidad que, sin embargo, está pasando por procesos de prueba y error. Sí, totalmente. Y fíjate que antes de que cambiemos a ese tema, que ahí es en donde sí me voy a apasionar un poquito. Yo creo que el año pasado, vi un dato sobre el agua que dije, híjole, o sea, sí está cañón, que es entre el 5 y el 10% del volumen del agua se pierde en la trayectoria, tan largas, fugas, un chorro de variables, por la extensión de las ciudades. Y justamente quería terminar con ese dato porque yo creo que si tenemos un problema tan serio en el agua en Aguascalientes, yo todavía, y Grupo Par en general, no podemos entender por qué todavía la gente se pregunta por qué está entrando la vivienda vertical a la ciudad, ¿no? Y yo creo que ahí así puntualmente lo dejo bien claro, pues por eso y muchas otras cosas más, ¿no? Pero la densificación de una ciudad, sin decir vivienda vertical todavía, más bien es densificar la ciudad, atiende mucho a recortar los servicios, ¿no? A tenerlos más concentrados, sí, ¿no? Tenemos muchísimos lunares vacíos dentro de Tercer Anillo, que no necesariamente quiere decir que vayamos a hacer torres, no, pero todavía hay fracción, o sea, hay metros cuadrados suficientes para desarrollar horizontal dentro de Tercer Anillo. Dentro del centro del primer cuadro de la ciudad. Fíjate, o sea, ni siquiera tan lejos del centro, ¿no? Entonces, ahí es cuando entonces te preguntas, o sea, ¿qué debería de seguir? Además, nosotros siempre también, aquí en Par, decimos que no hay que ser una ciudad tan grande para aprender de nuestros vecinos, ¿no? De hecho, mucho de la filosofía que hacemos en Par es eso. O sea, decimos qué han sufrido las grandes ciudades y qué podemos adaptar para aportarlo a la ciudad donde estamos desarrollando, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, Aguascalientes deja de ser una ciudad chica, empieza a ser una ciudad grande con sus retos y empieza a densificar. Ahora, ¿cómo tenemos que densificar? O sea, eso es lo importante, ¿no? Con qué ordenadamente. ¿Qué has visto tú que tienes tanto contacto, de hecho, con municipio? Entiendo que has estado también mucho contacto con Aguascalientes, por ejemplo, el municipio de Aguascalientes. ¿Qué planes traen? ¿Qué se viene que puede ayudar a todo esto que verdaderamente va a ser un problema, ¿no? Pues mira... y metido también, perdón,
a un tema de servicios, ¿no? Sí. De servicios y de infraestructura como transporte público, todo eso. ¿Qué has escuchado? ¿En qué se están enfocando? La densificación nace, en lo particular en Aguascalientes, la idea o el concepto de densificación en Aguascalientes nace con motivo de la conferencia de ONU Habitat, ¿no? ONU Habitat genera, digamos, políticas públicas en materia de desarrollo urbano y del cuidado al ambiente, etcétera, a través de conferencias internacionales. Y la última conferencia internacional que hubo, que fue en Estambul, se comentó justamente sobre la situación de la densificación de las ciudades. Es decir, que las grandes urbes, a raíz de que se empiezan a desarrollar de forma horizontal, es más costoso y más complicado poder atenderlas y poder llevar de servicios, ¿no? Entonces, pues la consecuencia de eso, o una forma de combatirlo, es permitiendo el aprovechamiento de los espacios de la ciudad que ya se encuentran consolidados para aprovechar al máximo, pues naturalmente, servicios urbanos, infraestructura, equipamiento, o sea, que la gente pueda tener proximidad a los servicios, a la seguridad, a áreas de consumo, vialidades. Sin embargo, lo que esta idea genera muchas veces también yo creo que es una confusión urbana, porque pues muchas veces el hecho de que quieras aprovechar la densificación, pues no solamente conlleva empezar a crecer para arriba y modificar usos de suelo existentes y cambiarlos. Tienes que cambiar de forma, digamos, integral el entorno, porque pues todos los fraccionamientos que fueron autorizados, imagínate el primer cuadro de la ciudad y de ahí cómo se va extendiendo, pues también tienen infraestructura que fue diseñada y calculada a cierta densidad. Y el hecho de redensificarla, pues también te va a generar consecuencias secundarias el día de mañana, viales en cuanto a tráfico, de servicios, ya comentábamos el tema del agua potable, el tema del drenaje. Todas las redes existentes pues están calculadas a una densidad que en su momento estaba calculada a fraccionamientos de hace 50, 60 años. De repente le vas a meter una densificación que la vas a incrementar en 1,000, 2,000%, No, pues olvídate. va a colapsar. Entonces, o sea, el hecho de hablar de densificación no solamente implica crecer la ciudad, implica prepararla. Y eso creo que es el reto. Yo incluso soy de la idea, ahorita que se ha venido, por eso te digo que ahorita es un tema de prueba y error, pero por lo que me ha tocado en la práctica, afortunadamente Aguascalientes todavía tiene reservas de crecimiento. Entonces, yo creo que el hablar de densificación urbana no implica solamente irte a cambiarle usos de suelo a fraccionamientos existentes, porque eso, aparte de generar, como te digo, cambios de uso, pues también generas problemas sociales, que eso naturalmente se va dando por la naturaleza de los cambios. Digo, el tema bosques, ¿cómo sucedió? El tema bosques nació como un fraccionamiento residencial horizontal, pero cuando construyen Torre Plaza Bosques, pues todo eso se empieza a convertir en una zona de servicios para todas las oficinas de Torre Plaza Bosques y sus alrededores. Entonces, ahorita tú vas a Bosques. No es un problema. Y ya todos los que viven ahí se quieren salir. Y las unidades habitacionales ya no son habitacionales, ya son comerciales. Y lo comercial, ya no hay espacio en los estacionamientos, o sea, no es una zona que esté preparada. Está migrando a ese proceso. Entonces, es una zona con muchos servicios, pero también con capacidades limitadas. Entonces, el municipio, al autorizar una redensificación urbana en esa zona, pues también debe de prever cómo le va a dar solución a la infraestructura existente. Entonces, digamos, o sea, son ejercicios que se vienen dando por el crecimiento. Así nació, o sea, es el mismo ejercicio mucho antes que pasó con Polanco. Pues Polanco era una zona residencial, igual de puras casas residenciales, casonas, y
Y donde, pues naturalmente, la misma inercia y crecimiento de la ciudad empezó a generar de que esas casas se pudieran convertir en una zona de densidad multifamiliar. Entonces, pero ahí pues, hay una historia interesante porque ahí limitan el crecimiento y las alturas, por ejemplo, en Polanco, y no puede hacer edificios mayores a 4 pisos y empiezan a hacer los usos mixtos. O sea, son ejercicios que ya vienen funcionando desde antes, y hoy en día tú vas a Polanco y pues es una zona residencial, pero que a la vez es de restaurantes, pero que a la vez es de comercios, pero a la vez es, y la gente que vive ahí pues ya no sale de ahí, ¿no? O sea, no, y la plusvalía que le generó ese plan de desarrollo a Polanco, O sea, fue un ganar-ganar tremendo. Seguramente debe haber tenido sus errores como todo, ¿no? Pero sí es muy buen ejemplo. Y en todo esto me gustaría meterlo porque la verdad es que desconozco mucho. ¿Qué tiene que ver los anillos? ¿Funcionan, no funcionan? ¿Los traen bien mapeados? O porque se habla mucho, o sea, tú le dices a alguien, no, pues es que yo vivo en Aguascalientes o desarrollo en Aguascalientes o lo que sea, y dicen, la ciudad de sus 3 anillos, dicen que... ¿Qué le ves a esto? No, desde luego fue un gran acierto. O sea, Aguascalientes tiene una planeación estratégica total en cuanto a que Aguascalientes literal está dividido como un pastel, ¿no? O sea, tú tienes Aguascalientes dividido por, digamos, por una cruz, ¿no? Lo que es una cruz sur-norte o norte-sur y oriente-poniente, porque tiene las carreteras, pero, o sea, las carreteras, por ejemplo, la Panamericana, lo que venía siendo la 45 que va hacia León, hacia México, y hacia el norte, hacia Zacatecas, pues es la columna vertebral de la ciudad, ¿no? O es que lo que parte de la ciudad en ese eje. Y en el eje oriente-poniente, pues tiene las salidas hacia San Luis y la salida hacia Calvillo, que vendría siendo hacia la parte de Jalisco. Entonces, estos 3 anillos que se crearon en Aguascalientes, justamente abarcan, digamos, de forma estratégica estos cuatro ejes de la ciudad. Entonces tú te puedes mover en cualquiera de los 3 anillos hacia estos, digamos, 4 ejes que tiene la ciudad, o 4 rebanadas, si la queremos llamar así, y es una forma de poder circular en la ciudad de una forma efectiva, que digamos que con el crecimiento de la ciudad, después del primer anillo se hizo el segundo anillo, el primer anillo se hizo en los 70s, no estoy mal, y luego el segundo anillo en los 80s, el tercer anillo lo inició Otto Granados en los 90s y se terminó recientemente, ¿no? O sea, con Carlos Lozano. Pero eso sin duda... Casi que un anillo cada 10 años. Cada 10, 15 años, 70s, 80s, 90s, sí. Ahorita ya se habla de que se va por el 4.º anillo. Tienes lo que viene siendo el libramiento carretero, que ese libramiento, si te fijas, éramos de los pocos, o aun cuando Aguascalientes se, digamos, pregona con una estrategia urbana y una planeación estratégica de primera, no teníamos un libramiento carretero. Entonces, todo el tráfico pesado pasaba por la ciudad. O sea, para cruzar de la 45 tenías que forzosamente entrar a la ciudad y pasar. Entonces, eso duró por años hasta que actualmente, y no recientemente, se consolidó el libramiento carretero y ya el transporte pesado ya no pasa, por eso ya no se ve tanto camión. Sí, pero también eso habla del éxito de los anillos, yo creo, ¿no? Sí, son un éxito. Cualquier persona que viene, y hasta familiares, oye, que viene manejando, agarra segundo anillo, tú dale todo derecho hasta que te diga dónde es la salida, ¿no? Creo yo, actualmente, por ejemplo, el segundo anillo ya como un corredor continuo, sin semáforos, ya se convirtió en un corredor muy rápido. Puedes cruzar la ciudad relativamente rápido. Aquí el problema que tienes es ya de infraestructura, porque las salidas que tienes no fueron, digamos, pues tan improvisadas, no fueron debidamente... ya la sección que tienes vial como de segundo anillo para hacer corredores rápidos,
se quedó corta. ¿Por qué? Porque tú vas muy rápido en el segundo anillo, pero cuando necesitas ya salirte de algún semáforo para tomar algún entronque, una salida, pues te metes a una zona de tráfico y también pierdes mucho tiempo, ¿no? O sea, si tú te mantienes en el segundo anillo dando vueltas a la ciudad, te lo vas a echar de volada. El problema es con los ejes, pero bueno, es parte de las soluciones, pero definitivamente fue un gran acierto. Es algo que tiene un reconocimiento general, digamos, por especialistas urbanos y de planeación, que sin duda tiene sus áreas de oportunidad, ¿no? Pero pues, o sea, la misma ciudad, ya hablando no solamente en un tema de movilidad, hablando en un tema de crecimiento estratégico y ordenado, estos mismos anillos han servido como cinturones de contención urbana, ¿no? O sea, así como ha ido creciendo la ciudad, se creaba el primer anillo, el plan de crecimiento era generar una zona de crecimiento alrededor de ese primer anillo. Se densificó, se consolidó y se creó el segundo anillo. Y ahorita ya el tercer anillo, que es la reserva de crecimiento en la cual estamos creciendo ahorita. Sí, yo creo que Aguascalientes se está desarrollando con mucho orden, ¿no? Desde entonces se ve. Y eso también ayuda muchísimo a que entonces sí se pueda como entrar a esta parte de la densificación ordenada en donde no pase como Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Que ya cuando menos se lo pensaron, pues ya tenían que construir para arriba. O sea, sí. Y ya no era pregunta, ¿no? Así es. Y ahí sí le entramos un poquito al tema vertical, que es donde Pares es su nicho. Yo creo que hay una gran oportunidad ahorita entre la prueba y error que se está viviendo ahorita en Aguascalientes con la vivienda vertical, a aprender, insisto, de las demás ciudades, para entonces, junto con los municipios, hacer un trabajo en conjunto para que entonces se cumplan todas esas variables, ¿no? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, la vivienda vertical no funciona si no hay una comunicación directa con los municipios para el tema, pues del tema, obviamente, las factibilidades de alcantarillado y agua potable, pero también un tema de infraestructura también en transporte público, ¿no? Decías tú, oye, pues a lo mejor las avenidas, no a lo mejor, no están realmente pensadas para que de la noche a la mañana ya vivan 300 familias en una sola calle incluso, ¿no? O sea, ni siquiera avenida. ¿Cómo se puede mitigar esto? Pues un trabajo en conjunto en donde se incentiva muchísimo el transporte público, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Tú le ves así como que estamos entrando a esa parte? Yo creo que yo firmemente te lo digo, yo creo que con sus 3 anillos, Aguascalientes lo tiene prácticamente enfrente como para poder resolverlo, ¿no? Lo veo, por ejemplo, vas a Guadalajara y tú ves estos macrobuses que los improvisaron en los periféricos que ellos le llaman, pero realmente los periféricos de allá no, nada más son avenidas que cruzan la ciudad, ¿no? Realmente no delimitan. Yo creo que Aguascalientes, con un trabajo de usar sus anillos con este tipo de macrobuses, se me ocurre, y en sí con la densificación ya enfocado a la vivienda vertical y intentando densificar los servicios al centro, puede ser una ciudad súper atractiva y con mucho foco a nivel nacional de cómo se lleva el desarrollo urbano. ¿Tú qué piensas? Sí, incluso tienes la infraestructura perfecta para hacerlo, porque como te digo, tienes los 3 anillos, ¿no? Que te abarcan digamos, la mancha urbana. Entonces eso te genera cinturones de comunicación hacia todo alrededor de la mancha. Pero aparte tienes ejes viales que cruzan la ciudad, como te digo, López Mateos, que va de oriente a poniente y te cruza toda la ciudad. Entonces, te cruzan los 3, bueno, no los 3 anillos, 2 anillos, no llega hasta el tercero, pero tienes forma de poder llegarlo. Y en norte-sur tiene lo que viene siendo José María Chávez, que luego viene siendo 5 de Mayo, y luego se convierte en Avenida Universidad. Y Avenida Universidad pues llega hasta Jesús María, que se convierte en el camino. Entonces, si tú generas en esos ejes, fíjate, o sea, como tú dices, una ruta en primero, otra ruta en segundo y otra ruta en tercero, y a la vez generas rutas transversales, cubres todo el mapa. O sea, tienes la infraestructura perfecta para hacerlo. Pero también tienes grandes retos, como por ejemplo, como te decía, las vías de acceso. Ahorita el crecimiento de la ciudad es al poniente,
¿no? Desde el norte hasta el sur, digamos todo el abanico que abarca el poniente. Sin embargo, tenemos una gran problemática vial para comunicar al poniente porque tenemos una limitante natural, que es el río San Pedro. Entonces el río San Pedro divide todo el poniente de la ciudad y al tener un río nos limita a tener pocos accesos hacia el poniente. Si tú hoy quieres ir al poniente, por ejemplo, para la zona de la zona TEC o la zona de Garzazada, toda esta zona que está creciendo, solamente puedes pasar por Avenida Guadalupe González, ¿sí? que ya es caótica, sí, o por acá por la zona de Arroyo el Molino, que tienes que bajar acá para Jesús María en los límites de Aguascalientes y Jesús María, o de plano tienes que irte por la zona de la salida a Calvillo, ¿no? Son las únicas 3 vialidades que tienes para accesar a todo el poniente. Entonces, si estás densificando el poniente, la gente que necesita ir a la ciudad está empezando a generar ese conflicto vial y eso es algo que se tiene que, digamos, es parte de la solución integral que le tienes que dar al crecimiento. Es decir, no puedes crecer de una forma ordenada si no generas las condiciones que te permitan integrar esa zona a la ciudad. O sea, la verdad es que sí me ha tocado, digo, tú métete en una hora pico, no sé, si vienes bajando de acá de Beara, de Fresnos, de toda esta zona, de la zona de Pocitos, del TEC, hacia digamos, hacia la zona oriente de la ciudad, digámoslo así, hacia Segundo Anillo, por poner un ejemplo, es un tráfico, sí. ¿Por qué? Porque se generan cuellos de botella. Entonces hay que empezar a generar justamente esas salidas, porque pues, naturalmente no es generar calles, es generar ya puentes, y los puentes pues, requieren de una gran inversión, que el gobierno muchas veces pues, no la tiene prevista, pero entonces se tendrá que empezar a detonar este tipo de inversiones que permitan al Estado y al municipio poder integrar correctamente la ciudad, si no lo vas a ahogar. Claro. Y luego también, digo, tampoco soy experto en el tema, pero casi que por lógica, ¿no? Es un tema de, ahorita le están apostando mucho a la densificación de la ciudad, ¿no? La densificación de la ciudad tiene sus retos, pero entre ellos también es concentrar más los servicios en una cierta área. Exacto. Para poder economizar más o para poder ahorrarse lana en ese rubro para justamente luego dedicar este presupuesto a tener más equipamiento como el tema vial y esto, y entonces o simplemente darle más capacidad, por ejemplo, al alcantarillado para entonces poder densificar más la ciudad, ¿no? Y ahora sí poder empezar a dar más usos de suelos verticales, a incentivar más al desarrollador o a estos terratenientes que tienen muchas manchas dentro de la ciudad y decirles, oye, pues mira, cada día estamos más equipados y estamos más preparados para desarrollar en esta zona, y entonces sí, como quien dice, otorgar esos usos de suelo. Ahora, si ya hablando del tema de qué está pasando en Aguascalientes, que como conclusión es, sí están teniendo la visión, sí se tiene el diseño urbano aquí en la plática adecuado para que se empiece una densificación de la ciudad, se tiene el crecimiento, que no hemos hablado de eso, pero o sea, el crecimiento de la ciudad en los últimos años ha sido impresionante por este tema que estamos viviendo, estamos rodeados de estados que están teniendo mucha migración y que a su vez luego ya no saben ni para dónde gritar y vienen y se topan con una ciudad que la verdad es que la calidad de vida aquí en Aguascalientes es impecable. Y de repente empezó el pico de crecimiento tremendo, ¿no? O sea, a nosotros aquí en el proyecto de AUNA, casi el 20% de nuestros clientes son de Zacatecas, por ejemplo. O sea, es impresionante ese dato. Es impresionante la cantidad. Y yo últimamente no sé si traigo fijación o no en eso, pero veo la cantidad de placas que hay ya de coches de Zacatecas y es impresionante. O sea, digo, no sé si hay fijación o no, pero cada vez me doy cuenta más. O sea, Zacatecas. O sea, literal, está migrando. O sea, la gente está cerrando sus negocios, está vendiendo sus casas. Bueno, pues ya ni vendiendo porque no hay ni quien se las compre, pero se están viniendo a invertir acá, están comprando vivienda, se están migrando con sus familias, los chavos a las universidades, a las escuelas, etcétera. Pero sí está
O sea, yo estoy impresionado de la cantidad ya de vehículos de Zacatecas que veo y de otros estados, pero o sea, principalmente de Zacatecas. Y con base en eso, fíjate que yo creo que la densificación, el concepto de densificación, no solamente es ir a meterte a la zona urbana consolidada. O sea, yo creo que la consolidación, la densificación, también consiste, como bien lo comentabas, en que todo, o sea, que la ciudad deje de crecer de forma horizontal y esas reservas de crecimiento se aprovechen para generar polos de desarrollo vertical. Es decir, generar un proyecto, o sea, como este concepto que AUNA que están desarrollando actualmente, donde estás concentrando un uso mixto, un área de servicios, con unidades habitacionales, con áreas comunes, con áreas de esparcimiento. O sea, eso te genera un microecosistema, digámoslo así, un microhábitat al interno de un proyecto donde la gente, o sea, tú le pones aquí a este proyecto una escuela cerca y le pones algún otro área de servicios y ya la gente no se tiene que mover tanto, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el futuro de la visión que se debe de tener, es que la densificación no solamente consista en ir a meterse a la zona urbana ya consolidada y tirar casas y levantar edificios. Yo creo que esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia, pero lo sano es ataca tus reservas territoriales incentivando el crecimiento vertical en esta zona, porque actualmente creo que ese es un error, que la autoridad está incentivando la densificación dentro de los anillos. Por un contexto de decir vamos aprovechando los servicios, pero realmente dentro de los anillos pues tú ya tienes capacidades que son finitas porque ya están calculadas. Si tú empiezas a incentivar a crecer la ciudad de manera vertical, pero en las reservas de crecimiento que están a las afueras de la ciudad, digamos, que no es a la afuera de la ciudad, sino que es la reserva de crecimiento o la planeación hacia donde va la ciudad, puedes empezar a generar polos de desarrollo bien importantes ahí. Y como bien comentas, si tú generas zonas habitacionales, zonas comerciales, zonas de equipamiento con escuelas, con oficinas, la gente ya no tiene que moverse tanto de esa zona, que eso es lo que pasa en las grandes ciudades. Lo que pasa aquí en Aguascalientes estamos acostumbrados a ir a reuniones de norte a sur 1 o 2 veces al día. Oye, voy al centro y regreso a otra reunión y luego tengo otra reunión en el sur y luego regresas al norte porque tengo la casa o tienes la oficina y a veces le damos 2, 3 vueltas a la ciudad por día. Cuando en otras ciudades es imposible. Tú vete a Guadalajara y dile, pues estás en Zapopan y tienes que irte a Tlaquepaque a una reunión, no, pues es imposible, ¿no? O vas un día. Ponle que vas, pero si quieres regresar por la mochila, olvídate. Se te acabó el día, ¿no? Igual aquí oye, voy a oficinas de gobierno a tener una reunión y a veces, oye, regrésate. Vas y vienes, estamos acostumbrados a hacerlo, porque estamos acostumbrados a trayectos relativamente cortos, trayectos de 15, 20, 30 minutos ya cuando mucho, ¿no? Pero fíjate que este es un tema bien importante porque si queremos seguir con esta calidad, porque eso es calidad de vida, sí, o sea, ¿estás de acuerdo? Definitivamente. Si queremos seguir en Aguascalientes con esa calidad de vida, tendríamos que estar aplicando todo esto que estamos hablando ahorita, de decir, crecer ordenadamente, densificar la ciudad, contener la mancha urbana ahora creo que lo están delimitando al tercer anillo, concentrar los servicios más cercanos, todo esto, porque si no lo único que va a pasar, insisto, es que pues como las ciudades grandes, ¿no? O sea, y ya empieza a haber el caos, y entonces ya quieren empezar a corregir. Estamos bien acostumbrados en México a eso, o sea, que la planeación urbana sea una metodología de corrección más que de planeación y de anticiparnos a lo que ya sabemos. O sea, lo tenemos, aquí está Jalisco. O sea, podemos voltear a ver a Jalisco, Guadalajara y ver los problemones que traes, que tienen allá, que incluso mi mamá vive allá en Guadalajara y tiene que pedir pipas de agua. O sea, pipas de agua en una zona residencial, ¿eh? O sea, imagínate para llegar a ese tema. Estamos hablando de que tenemos aquí problemas de agua. O sea, ¿por qué tenemos que esperarnos a que tengamos que llegar a ese punto en el tema de los servicios, ¿no? O por qué tenemos que esperarnos a que seamos una ciudad de 3 millones, 5 millones de habitantes para entonces decir, tú estás haciendo departamentos. Sí, es que como ya eres ciudad grande, entonces vamos a hacer departamentos, ¿no? Yo creo que ese es en donde Grupo Paraí está metido, en donde dice, es que no se trata de esperarnos a ver cuándo
debe de entrar la vivienda vertical, porque para empezar, en México cometemos el error que la vivienda vertical es, estamos corrigiendo un error, ¿no? O sea, estamos queriendo corregir una mala planeación. Cuando tú te vas a Europa, por ejemplo, y la vivienda vertical es parte de la planeación y lo tienen hecho desde el día 1 que empezaron a planear las calles, ¿no? Empezaron a trazarlas y ya sabes, estas retículas que hacían los ingenieros urbanos, padrísimas, y ya te decían, esta esquina va a ser para servicios, esta esquina va a ser para vivienda vertical. O sea, ¿por qué tenemos que esperarnos a regarla, a hacer una ciudad en donde ya son 30, 40 minutos de tráfico? Improvisar. ¿Para qué improvisar, no? Y es mucho lo que tú dices, o sea, estos núcleos urbanos en donde te dan tus servicios en una zona que ya dices, pues ya para qué agarro el carro, lo camino, o agarro el transporte que pudiera en un futuro tener el primer anillo que te subes y te baja al otro lado de la ciudad, ¿no? Con la calidad que hay justamente en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey también, seguramente, que son muy buenos, no los critico, o sea, pero creo que fueron consecuencia del error de la planeación, ¿no? Y Aguascalientes está en el punto en donde si despertamos todos los desarrolladores y junto con los municipios a incentivar esto y hacerlo ordenadamente, no, hombre, pues Aguascalientes va a ser una joya, definitivamente, ¿no? Pero tenemos que hacerlo hoy, o sea, no esperarnos, ¿no? Sí, y más aprovechando todo este proceso, este fenómeno migratorio que se tiene ahorita. Afortunadamente Aguascalientes está, digamos, blindado, o digamos es una ciudad segura, como comentabas, de entre los estados que la rodean, y eso está generando este fenómeno, y ese fenómeno está generando consecuencias económicas, ¿no? De todo tipo, como crecimiento de la ciudad, sobrepoblándose, pero pues se tienen que generar las condiciones para que se dé. Entonces sí, definitivamente yo creo que donde debe de enfocarse la autoridad en materia de planeación en conjunto con la participación de los desarrolladores es en crear condiciones aptas para el desarrollo, y como te digo, no solamente dentro de la ciudad, sino viendo las reservas de crecimiento, generando esas condiciones en la zona de crecimiento, porque es donde naturalmente a la ciudad le conviene crecer, digamos, de una forma ordenada, pero también en donde se debe de aprovechar esos espacios para que exista un crecimiento ordenado desde el principio. Si tú generas esos polos de desarrollo, donde ya generas, como bien lo comentan, centros de barrio, o como bien se comenta, áreas de influencia general, pues concentras ahí servicios, concentras equipamiento, concentras todo este tipo de necesidades que requiere la ciudad, y vas creciéndola, pero a la vez densificando. Ya no la creces de forma horizontal, sino que la empiezas a densificar, ¿no? Y fíjate que yo le agregaría ahí una palabra, también la empiezas a detonar. O sea, sí, la empiezas a que la gente voltee a ver zonas que hoy están muertas. O sea, que la gente no les pone ni un solo valor, no nomás económico y de plusvalía, sino que dicen, oye, pues no, este cruce, por ejemplo, nadie le tenía importancia. Sí. La empiezas a densificar, le empiezas a poner servicios, le empiezas a planear la zona, y de repente ya el de los tacos dijo, oye, ¿ya vieron qué buen cruce? Ahí me voy a poner, ¿no? Oye, la farmacia fulana ya dijo, oye, pues no había visto este cruce, busco una para construir ahí, ¿no? O sea, yo creo que hay que también detonar, que es también mucho lo que buscamos nosotros en PAR, ¿no? Cada proyecto detonar las zonas, ya por un tema también de plusvalía y esto, pero yo creo que si en conjunto, como lo dices tú, buscamos la forma también de estas zonas que están así como que parcialmente dormidas, sí, detonarlas con esta densificación. Toda esta zona, por ejemplo, lo que yo veo, una zona que es un puntazo, pero que me impresiona lo subdesarrollado que está, es toda esta zona de aquí atrás, toda esta zona de Tepetates y toda esta zona que está aquí atrás de digamos, de Arroyo El Molino hacia el norte. Es impresionante la reserva territorial que hay y lo subdesarrollado que está la zona, cuando son terrenos que están súper ubicados, porque estás dentro del tercer anillo, sí, prácticamente, te puedo decir, entre Colosio y el tercer anillo. Es una super zona, pero que... Está dormido. Está dormida y necesita, porque más está desarrollando terrenos más allá en el poniente, que este es
lo que queda, digamos, del norte de la ciudad, que ya es parte de Jesús María, pero que es una gran zona, digo que en su momento cuando se detone va a ser una gran zona, pero ahorita a mí me extraña lo lento que va el crecimiento de esa zona, y es por la falta de infraestructura que existe. Sí, yo creo que también es eso, ¿no? Que le están dando mucha prioridad a densificar el centro de la ciudad o las zonas más ya urbanizadas, se podría decir, y se les está olvidando lo que estamos diciendo ahorita, que yo creo que esa acción es para corregir, ¿no? Que se puede y debe de estar dentro del plan, ¿no? Pero están dejando a un lado el tema de planear, de anticiparnos, que creo que es lo que tú estás proponiendo ahorita, ¿no? Todas estas zonas dormidas, ¿y por qué no pensamos en ya empezar a equipar todas estas zonas, ¿no? Sí. Con la visión a densificar. Totalmente de acuerdo. Pero me gustaría, ya para empezar a aterrizar todos los temas, porque ya llevamos una horita, que tocáramos lo que ahorita haces en el día al día, el tema legal, ¿no? O sea, todo esto que hemos platicado, el tema urbano, ¿cómo lo aterrizas tú en tu despacho y qué asesoría le das a los desarrolladores? Y vámonos, incluso también vamos a resumir ya directamente, por ejemplo, el tema vertical. O sea, ¿qué está pasando con el tema vertical? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué nos recomiendas a los desarrolladores que veamos? Pero también, sobre todo, también a los inversionistas, ¿no? Nuestro principal cliente, el 60% de nuestros clientes son inversionistas, realmente, que están especulando a todo esto que estamos hablando justamente, ¿no? Que le tiran a ese futuro de Aguascalientes. Me gustaría que dejáramos en este podcast también del tema legal. ¿Qué está pasando con la vivienda vertical? ¿Cómo llegan los usos de suelo? ¿Con qué condiciones? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué pudiéramos platicar de eso? Pues mira, creo que aquí todo parte de una buena asesoría, de una buena estrategia de planeación de un negocio, desde el momento en que, por ejemplo, se va a escoger el terreno para desarrollar, ¿no? O sea, me han tocado muchas historias de éxito, pero también muchas historias de terror, en la que pues llegó el inversionista, el desarrollador o el emprendedor, muchas veces por decirlo así, porque ahorita el tema inmobiliario tiene mucho emprendimiento. Los desarrolladores digamos que ya tienen mucho tiempo, pues ya se la saben o ya tienen un equipo más robusto, que aún así se meten en ciertos problemas, pero ahorita el tema inmobiliario tiene mucho emprendedor, ¿no? Mucha gente que tiene como negocios alternos o negocios secundarios y buscan un área de oportunidad, y que el tío, el abuelo, el cuñado le ofreció un terreno, oye, hay que vender el terreno, hay que comprar este terreno y hacemos unos departamentos y los vendemos, y le hizo unos números alegres y le dijo, está padrísimo, y ya nos levantamos un dinero, ¿no? Órale, me late. Van, compran el terreno sin saber, y al momento ya con el terreno comprado, oye, pues quiero hacer esto, pues no se puede. Oye, pues quiero hacer otro, pues no se puede. O tiene restricción de uso, o tiene restricción de densidad, o tiene restricción de... Ya el terreno comprado, ojo. Ya el terreno comprado, o sea, entonces te dicen, oye, ¿qué hago? Entonces, o sea, digo, naturalmente le buscamos solución, pero, o sea, aquí la clave es, oye, antes de comprar un terreno, antes de meterte en un tema de una sociedad porque te invitaron a invertir y comprar un ticket de inversión, porque ahorita, bueno, pues ya nos platicarás tú, porque tú eres el experto en eso, está muy de moda, es prever bien todas las factibilidades que se requieren para un proyecto, ¿no? Factibilidad de suelo, factibilidad de agua, factibilidad de servicios, densidades. No todo proyecto, no todo terreno te va a dar la misma densidad, o te va a dar, no porque un terreno tenga 1000 en un lado y otro tenga 1000 metros en otro, te van a dar los mismos números, ¿no? Entonces... Nosotros le llamamos, bueno, en general le llaman el due diligence. Es un due diligence inmobiliario. ¿No? Actualmente es algo con lo que nosotros preveemos este tipo de situaciones, que es el deber que se debe de tener en todo proyecto,
con la finalidad de que previo a que se inicie, se hace todo un estudio de factibilidades, ¿no? Desde la escritura, desde la tierra, a sabiendas de que, digo, no sé si recuerdan, pero aquí en Aguascalientes hubo un hackeo al registro público de la propiedad, hubo el 2020, un hackeo inmobiliario justo después de la pandemia, eso casi que nos prorrogó la pandemia, pero en materia inmobiliaria, y eso generó todavía hasta el día de hoy mucha incertidumbre en ciertas cuestiones inmobiliarias. Ya está, digamos, está mucho más avanzado, pero no dejan de haber a veces sorpresas en las que algunos terrenos puedan tener ciertos registros de gravámenes, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es parte del trabajo, o muchas veces son terrenos ejidales que vienen de procesos ejidales, porque naturalmente aquí, por el crecimiento de la ciudad ya se comió varios ejidos, entonces hay también todo un proceso legal que hay que revisar que se haya cubierto oportunamente y satisfactoriamente. Entonces, digamos, ese compliance, ¿no?, que se le tiene que dar normativo. Y pues naturalmente vuelvo a la idea, ¿no? Exactamente, se tiene que hacer el due diligence donde se revise desde el origen que puedas desarrollar el proyecto que pretendes, o cuando menos algo similar que te dé o que te arroje una idea de lo que puedes desarrollar, ¿no? Para que pues, pueda hacer negocio de alguna forma. Entonces, nosotros en el despacho lo que hacemos es eso, ¿no? Le damos una asesoría y acompañamiento a cualquier tipo de cliente. Ya te lo dije hace rato, inclusive desde el que quiere poner una nave. Oye, es que compré un terreno en el centro de la ciudad porque quiero poner una bodega o quiero poner una fábrica. No, compadre, su naturaleza ya no es esa. No, pero es que me la vendieron, pero es que al enfrente tengo 5 talleres y tengo... Sí, pero el uso de suelo ya no está permitido. A lo mejor ellos tienen un derecho adquirido y no los han podido mover, como muchas empresas, industrias que hay en el centro de la ciudad, que en algún momento se tendrán que mover, pero también empiezas desde ahí. O sea, oye, es que compré el terreno de mi cuñado porque tenía un terreno ahí sin usar en el centro y voy a meter, quiero hacer una fábrica de un torno, vete a saber qué. Son usos ya incompatibles en ciertas zonas de la ciudad y ya tienes la inversión ahí encima. Me pasó hace poquito como anécdota, un conocido que compró un terreno en el centro y que vino a ver el proyecto de Auna y dice, no hombre, padrísimo. Entonces, ¿sabes qué? Me acabas de dar la idea de que voy a hacer los mismos 17 pisos ahí en el terreno. Y le digo, oye, nomás chécalo porque tengo entendido que en el centro no nomás te van a medir el tema del asoleamiento, que ahorita platicamos rapidísimo de eso, sino que también no puedes pasar de cierta altura por el respeto a ciertos monumentos históricos monumentos o edificios. Históricos, Uh-huh. exacto. ¿Cómo? No me digas eso. Pues sí, pues chécalo, ¿nunca lo revisaste? Pues no. Pues se le acabó la ilusión de hacer algo así, ¿no? O sea, es así de sencillo o así de simple que de repente una regla que, bueno, yo no la tenía mapeada, digo, al final la supe porque tenemos casi 3 años revisando proyectos en el centro y por eso la tengo en mente, pero si no hubiéramos revisado proyectos es más, cuando me lo dijeron yo dije, ¿cómo? ¿A poco sí? Sí, no puedes pasar, creo que el que se mide es la cúpula de la catedral, ¿no? Uh-huh, sí, hay varios factores, dependiendo por los barrios. Como son varios barrios, claro, están varios monumentos que consideran como, digamos, símbolos importantes de la zona, y eso te marca una restricción de altura. Y fíjate, yo creo que ya desde aquí podemos ir aterrizando eso, ¿no? O sea, sí hay ahorita muchos casos en Aguascalientes y a nivel nacional en donde dicen, no, pues es que te invito, vente de socio, ¿no? Te vendo un ticket de inversión. ¿Y a qué? Pues a este proyecto tengo la intención de aportación, porque aparte entra esa variable, ¿no? De que también luego ahorita también está muy de moda que sean aportaciones y que hay intenciones de aportación. Pues con mayor razón tiene que haber un due diligence muy fino para que todas las partes que se está prometiendo hacer algo estén blindados, o sea, que se sepa que esto se va a culminar, se va a hacer, ¿no? Sí. Y también el tema de que incluso a nosotros nos ha pasado, el más reciente con el proyecto Auna, ¿no? Que empiezas, haces todo, ya tienes todo completito y resulta que algún estudio no te es favorable
y no te cambian las y te condiciones. cambian las condiciones, ¿no? Y es una responsabilidad tremenda. Nosotros sí fuimos esos emprendedores que dices tú, claro, lo fuimos. Hoy ya no nos consideramos tanto, creo que tenemos mucha experiencia ya. Este proyecto de Auna nos ha dado mucho colmillo, pero sin duda hay ese riesgo y sobre todo yo creo que en la vivienda vertical, que por eso quería aterrizar pues, todo este podcast a aconsejar un poquito qué tenemos que hacer en el tema legal, inmobiliario, para no caer en esos errores, ¿no? O sea, ya tienes todo, te vas a la licencia y para cuando ya vas a la licencia ya tienes 15 apartados, ¿no? Porque tuviste un Friends and Family. Y es como que tuviste todos los dictámenes favorables. Ese es uno de los problemas que, o sea, muchas veces el emprendedor se avienta a comprar un terreno, o incluso ni siquiera a comprar, a veces hasta una promesa de aportación o alguna situación análoga, y se avienta a hacer un proyectito con el arquitecto que contrató, o con el despacho, o internamente, o si es arquitecto, y sin tener un solo papel se avientan a vender departamentos, a vender unidades de un proyecto que no tiene absolutamente nada de bases, o sea, no hay ninguna cimentación jurídica, técnica, para que ese proyecto se pueda dar. Y muchas veces ahí viene el conflicto, que porque empiezas a agarrar lana, porque que el amigo te compró, o el pariente, el familiar, y muchas veces ese proyecto es inviable. Y luego ya con la lana, pues a veces vuelvo a lo mismo, muchos emprendedores inmobiliarios esa lana la utilizan a lo mejor para salir de un atorón financiero o para salir de alguna otra cuestión que no tiene que ver con el proyecto, y ya se gastaron la lana por adelantado en un proyecto que es inviable, y ese tipo de cuestiones son las que castigan al mercado, castigan a los desarrolladores, claro, y castigan, digamos, a la credibilidad del entorno, ¿no? Entonces, definitivamente, afortunadamente aquí en Aguascalientes hay mucha transparencia en toda la cuestión de la información, de cómo se maneja, es decir, con las autoridades, los planes, los programas de crecimiento, los programas de desarrollo urbano. Hay un instrumento en Aguascalientes, Jesús María, bueno, ya creo que está en todos los municipios, porque lo hemos ya gestionado en varios, lo que es el informe de compatibilidad urbanística. El informe de compatibilidad urbanística vendría siendo lo que es el uso de suelo. Sin embargo, es un informe que le pueden otorgar a cualquier persona sin la necesidad de acreditar ningún tipo de propiedad. Es simplemente una prefactibilidad de uso de suelo, por llamarle así, que incluso puede obtener, tú como desarrollador estás interesado en adquirir un terreno, oye, me interesa ese terreno, bueno, previo, inclusive a lo mejor si no quieres tener un acercamiento todavía con el dueño para proteger ciertas condiciones de negociación, o no quieres que todavía se empiece a mover, o sea, tú puedes ir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y solicitar un informe de compatibilidad urbanística, y ahí te van a decir... Sin acreditar la propiedad. Sin acreditar propiedad, con la simple ubicación del terreno, te van a decir cuáles son las condiciones que tiene ese terreno, ¿sí? Y con esa información, entonces ya tú puedes ir previendo qué es lo que puedes desarrollar en el mismo, ¿no? Hay otra cuestión que muchos desarrolladores no tienen en el radar, y es la cuestión ambiental. Muchos terrenos aquí en Aguascalientes, Aguascalientes, al ser pues, un estado con una vegetación semidesértica, hay ciertos árboles, vegetación que se considera como endémica y que es protegida. Entonces, hay un catálogo de áreas de conservación que no puede ser tocado. Entonces, muchas veces se compra un terreno y al momento en que haces tus estudios de impacto ambiental, te dicen que no es factible porque tiene ciertas áreas de conservación que está protegida para que no la puedas desarrollar. Entonces, también es otro factor a considerar, no solamente el urbano, el ambiental. Muchas veces no lo tienen en el radar los desarrolladores, y es un tema complicadísimo porque ese no les rebota en el uso de suelo. Ese les rebota cuando hacen la manifestación de impacto ambiental. Y para hacer la manifestación de impacto ambiental ya necesitas de un proyecto. Entonces ya avanzaste en proyecto, ya avanzaste en
en muchas cuestiones técnicas previas para llegar al impacto ambiental y puede llegar un momento. También hacemos, parte del due diligence que hacemos es hacer un análisis asistido también de especialistas en materia ambiental, donde nos dan ellos un diagnóstico al respecto de los predios y considerar si hay algún factor, ya sea por área de conservación, fallas en Aguascalientes. Si bien no tenemos problemas de otro tipo como huracanes, como sismos, etcétera, tenemos una situación que son las fallas y grietas geológicas. Y eso hay todo un catálogo aquí en Aguascalientes, que inclusive tenemos también un fenómeno que se llaman actualmente, bueno, antes eran las grietas, ahora ya se les denominan paleocauces. Los paleocauces son avenidas de agua subterráneas que no están identificadas digamos, en la superficie. Entonces, a veces tú empiezas a desarrollar y haces tus pruebas geológicas, geofísicas, geoeléctricas, y te sale que existe un paleocauce. Entonces, ese paleocauce es tierra que está, digamos, que tiene ciertas características que no puede desarrollarse como tal, o no es el típico tepetate, ¿no? De hecho, ahí nosotros tenemos ese caso, o sea, hicimos los estudios, todo salió muy bien, y a la hora de hacer la mecánica de suelos también nos salió muy bien, pero a la hora de que haces el hoyo... El geoeléctrico. No, el hoyo, ya cuando estás escarbando, en la torre A1 tuvimos que hacer mejoramientos de suelos me parece que en 5 zapatas, porque no salió, no nos salió en ese caso en específico el paleocauce, pero sí el suelo malísimo. Sí. O sea, realmente, y luego nos jactamos o tenemos esa parte de que, no, hombre, en Aguascalientes hay muy buen piso, sí puedes construir lo que quieras, ¿no? Eso hasta ese tipo de cosas te ayuda el due diligence, ¿no? Que dices, claro, mientras no te encuentres con algo de eso. Sí, porque si no, pues olvídate, no sé y desconozco si cuando hay ese tipo de características, te dejan hacer algo o no. Sí se puede, de hecho, para eso justamente es preverlo. Muchas veces un paleocauce tiene que ver con las fallas y grietas, porque naturalmente al existir, digamos, una apertura interna en alguna placa del subsuelo, ¿qué es lo que hace? Hace que el agua permee en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empiezan a generar suelos inestables y arenosos en esas zonas por el paso del agua. Como el agua, la tierra se abre por estas grietas, pues naturalmente eso permite la infiltración del agua y que corra esa agua a través de estos canales, ¿no? Que son subterráneos. Entonces, se deben de generar ciertas ingenierías que tampoco es descubrir nada. Digo, la Ciudad de México se hizo sobre un lago. Sí, claro. O sea, no es la Ciudad de México es el suelo más inestable que hay en grandes partes del mundo y aún así hacen rascacielos, ¿no? Hay ingeniería, para todo hay una solución, simplemente hay que tenerlo previsto. Que también muchas veces la confianza de los desarrolladores o por no, digamos, asesorarse correctamente, a veces se quedan con grandes problemas, porque muchas veces nos ha tocado desarrolladores foráneos que vienen con sus equipos de trabajo foráneos, especialistas, de la Ciudad de México, de Monterrey, sintiéndose, venimos aquí a conquistar aquí el pueblo hidrocálido. Venimos a decir el cómo. Y nos hemos llevado grandes sorpresas porque no han sabido identificar este tipo de problemática, y entonces ellos, al proponer una solución, por ejemplo, en el proceso de cimentación, te encuentras con que están cimentando sobre un paleocauce, sobre arenas, sobre terrenos que son arenas inestables, y eso al final ya en el proceso constructivo dices, oye, no, pues ¿cómo voy a cimentar una zapata aquí sobre este suelo que es totalmente inestable, ¿no? Cuando tuvo que haber sido
a través de pilotes, y ahí tienes que empezar a remediar situaciones que te salen luego mucho más caras, y ahí es donde el negocio se empieza a ir, deja de ser negocio, porque si a ti te dicen, oye, ya cimentaste, y luego resulta que al meter la otra zapata tienes que meter un pilote y ya tienes media estructura encima, ya fue un gran problema. Y ahí está el tema importante de lo que decíamos, ¿no? De tener mucho cuidado con este modelo de preventas justo, ¿no? De decir, o sea, no es cualquier cosa, y desde el tema legal y urbano debe de estar muy bien cimentado, muy bien analizado. En este proyecto de Aunar, yo recuerdo que nomás de puros análisis de due diligence y de todo esto que estamos platicando ahorita, nos hemos de haber echado 6, 8 meses. Y luego arrancar proyecto que te lleva a lo mejor otros 5 o 6 meses, ¿no? Y para entonces, ya teniendo todo esto, entonces puedes lanzar un Friends and Family, ¿no? Que incluso, ahí me atrevería a decir, por lo menos aquí lo hacemos en Par, un Friends and Family, y hacemos muy conscientes a nuestros clientes de que es un Friends and Family y que puede llegar a haber cambios en el proyecto, ¿no? Se nos caen infinidad de ventas en un proyecto, perdón, un lanzamiento Friends and Family, por lo mismo, de que todavía existe un riesgo, ¿no? Pero con ese tratamiento y con esa conciencia, ¿no? Sí, aquí la legislación, a ver, te digo, aquí en Aguascalientes ahorita estamos en un proceso evolutivo, no solamente en cuestión urbana y de crecimiento, sino también normativa, porque pues naturalmente uno lleva al otro. Aquí en Aguascalientes está previsto que ya se modificó. Antes tú podías, o sea, para empezar, en el Código Urbano anterior ni siquiera estaba prevista la promoción y venta o la autorización de venta en desarrollos verticales. No estaba prevista. Entonces, ya con la reforma que hubo en el 2022 al Código Urbano, ya se habló de ello, que no significa que ya se haya solventado. Tiene todavía ciertas, digamos, lagunas, por decirlo así, en la cuestión, pero lo que sí es que ya te puede dar un cierto grado de certeza de que actualmente un desarrollo puede obtener, digamos, una autorización de promoción al momento en que tú integras el expediente de condominio, de autorización del régimen de condominio. Anteriormente se decía hasta que terminabas la obra te daban la autorización de promoción y venta. Pues también para el desarrollador, pues esto es un proceso totalmente fuera de la realidad, porque es natural que las preventas forman parte de un proceso de financiamiento propio que necesita el desarrollador. Es un modelo de negocio natural. Entonces, actualmente ya te da certeza de que el hecho de que un desarrollador ya haya integrado su expediente, ya haya pasado por un proceso de revisión del expediente y que tengas tú una autorización de venta, aun cuando no esté, no de venta, de promoción, perdón, aun cuando no esté desarrollado el edificio, te da una señal de que ese expediente ya fue valorado por la autoridad y ya fue autorizado, ya está en proceso de autorización y de edificación. Eso te permite dar una certeza, ¿no? Y en este proceso ya cuentas con factibilidades, ya cuentas con un expediente integrado. Licencia, cuentas con un proyecto ejecutivo, un proyecto arquitectónico, sin duda, luego el ejecutivo. O sea, ya hay una madurez del proyecto que, si bien no lo tienes físico, ya se puede evaluar y se puede dar un visto bueno de lanzar a promocionar, como dices tú, el proyecto, ¿no? Así es. Y adicionalmente a esto, lo que regula también ya la normativa es que tú, al tener el 50% de avance en la obra de urbanización de un edificio vertical o de una construcción vertical, te permiten ya dar la autorización de venta. Tú ya puedes vender, ya puedes inclusive enajenar las unidades, ¿no? A través de la presentación de una garantía, ¿no? En favor de los adquirentes. Entonces, son mecanismos que va generando la normativa que van dando confianza al desarrollo. Obviamente, pues aquí el consejo inicial para cualquier persona, pues es que si pretenden invertir en algún proyecto de este tipo vertical o de cualquier índole, pues
sí no se vayan a la primera de cambio con cualquiera, ¿no? Porque el precio está bueno, porque el proyecto está bonito, sino sí checar un poquito las credenciales de quién lo está haciendo, qué antecedentes tiene. Puedes ir a preguntar tú ante la autoridad a través de los mecanismos de transparencia si él es un desarrollador confiable, si es un desarrollador conocido, si no tiene obligaciones pendientes, todo este tipo de Porque aparte, elementos. y fíjate que ahorita llegaste a un punto, ¿no? Bueno, antes lo hacía de forma, o sea, más bien en temas del Estado, ahora lo va a hacer municipio, entiendo, con los regímenes de condominio, pero piden una opinión de cumplimiento, Sí, entiendo, ¿no? De así es. condominios anteriores. Así es. Eso está muy bueno, o sea, y es lo que dices tú, ¿no? O sea, si tú quieres invertir en esta etapa temprana y en este modelo de negocio que está ofreciendo los desarrolladores hoy en día, pues primero asegúrate de que sí haya cumplido con sus obligaciones en proyectos anteriores, que tengan ya esta etapa de promoción cerrada, ¿no? Que evidentemente ya ni decirlo ni de quitarle tiempo a eso, pero licencia de construcción, factibilidades, todo ese tipo de cosas. Se entiende que ya Así va por es. default, ¿no? Pero incluso, o sea, lo que pasa es que el proceso, digamos, de construcción de un desarrollo vertical tiene dos ejes. El primero es la licencia de construcción y el segundo es la constitución del régimen. Entonces, tú puedes llevar a cabo, tú puedes constituir un condominio antes de construirlo, durante el proceso constructivo o ya terminado. Entonces, muchas veces... O sea, eso te lo permite. Eso te lo permite la ley. Sin embargo, eso no necesariamente implica que realmente ya tengas todo, ¿no? Entonces, si tú estás vendiendo un proyecto, primero, por lo general, todos los desarrolladores empiezan con una licencia de construcción antes que el condominio, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan con los permisos técnicos constructivos. Entonces, como bien comentabas, el hecho de tener ya una licencia presupone que ya cumpliste, digamos, con todo un proceso de integración de expediente técnico para que te puedan permitir iniciar la construcción. Ya después inicias con el procedimiento de la constitución del régimen condominal o de la autorización, pero el primer filtro es la licencia. Entonces, la recomendación básica es no le entres ni siquiera un Friends and Family si no tienes una licencia, o sea, si no tienes acreditado que al menos existe una licencia de construcción. Porque yo conozco infinidad de proyectos que se vendieron de saliva, con proyectos arquitectónicos espectaculares, ¿no? O sea, le invirtieron un dineral, despachos de renombre, porque pues un despacho te vende un proyecto, ¿no? O sea, ellos no te están vendiendo la obra. Anuncian el despacho de renombre, diseñado por fulanito y tal. Pero es un proyecto de saliva que ni siquiera tierra tiene. O sea, a mí me tocó llegar a ver desarrolladores, bueno, supuestos desarrolladores que ya tenían preventas y departamentos vendidos y sin tener el terreno, inclusive donde edificarlos. El terreno donde lo estaban supuestamente anunciando estaba en proceso de negociación, que esa negociación nunca se dio, digo, porque lo conozco porque a mí me tocó, que era el dueño de la tierra, que dijo, oye, ¿qué hago? Este cuate está anunciando ya un desarrollo en mi terreno y ni siquiera hemos llegado a un acuerdo, que al final del día se cayó, nunca se llegó a nada. Pero este cuate ya había vendido departamentos, o sea, hicimos nosotros incluso avisos y las denuncias correspondientes ante las autoridades, pero son situaciones delicadas y quien la lleva de perder, pues es el adquirente o el supuesto adquirente y por consecuencia la credibilidad del mercado, ¿no? O sea, esas son las consecuencias que se tiene, pero bueno. Sí, hay un chorro de cosas que pudiéramos seguir indagando, pero yo creo que ya para empezar a darle cierre, como resumiendo, pues bueno, o sea, a ver, Aguascalientes tiene una gran postura en crecimiento urbano. Creo que tenemos una gran responsabilidad los desarrolladores en sumarnos y acercarnos a las autoridades para entre ambas partes llevar a esta realidad de que tiene un potencial Aguascalientes para llegar a esto que estamos platicando, ¿no? A una ciudad densificada. Insisto, densificar no nada más es edificios, sino planear, ¿no? A más que corregir. La otra es, ya que
se están dando muchos proyectos que atienden a la densificación, especialmente un proyecto vertical o de usos mixtos, tener mucho cuidado a donde se le entra, ¿no? Para que no vaya a haber problemas. Y también por la parte del desarrollador emprendedor, que todos alguna vez fuimos, pues tener mucho cuidado de hacer due diligence del terreno, ¿no? Y de las características del uso de suelo, incluso a nivel geofísico, ¿no? Y luego también hablamos el régimen de condominio, que me parece importantísimo. ¿Qué más sumarías tú a...? El tema ambiental, como te he dicho, el tema ambiental es importante y sobre todo, a veces es complicado ahorita por la dinámica que hay, pero así como en Aguascalientes está entrando esta cultura del crecimiento vertical, este mismo fenómeno está generando muchas veces conflictos vecinales. Conflictos vecinales en las áreas donde pues, la gente compró a lo mejor una casa en un fraccionamiento horizontal y tienen toda la vida viviendo ahí y de repente te tiran la casa de lado y te empiezan a levantar un edificio de 10, 15, 20 pisos, no sé, los que sean, pues ya te empieza a generar dinámicas de conflicto. Y eso está sucediendo aquí en Aguascalientes porque están empezando a haber reacciones en ese sentido. Entonces esto se convierte en denuncias vecinales, en problemas con la autoridad, hasta el grado de convertirse también en temas litigiosos. O sea, hay actualmente muchos temas en litigio de esta naturaleza, al grado de que en muchos fraccionamientos ya los vecinos están poniendo las lonas de que este no es un fraccionamiento vertical, somos un fraccionamiento horizontal y cuidado si quieres invertir aquí porque te vamos a demandar. O sea, ya hay todo un proceso complicado que luego también tiene, como te digo, tiene mucho que ver esta situación porque también luego puede haber procesos judiciales que promuevan los mismos vecinos de las zonas y muchas veces esos procesos han concluido en suspensiones de las obras. Y es un riesgo. Es un riesgo para el desarrollador, o sea, porque tú traes un proceso, una obra en proceso y te llega una suspensión judicial de que no puedes continuarla hasta que se resuelva y te paran 5, 6, 7, hasta más meses, pues eso te da en la torre a un proyecto, ¿no? Por eso la importancia de hacer el due diligence también desde el principio, ¿no? Social. Y también social, pero y también si le vas a entrar, ¿no? Si dices, bueno, a ver, pues yo me parece que es un buen punto y aunque sé que la colonia es un poco revoltosa en el tema, complicada, bueno, pues también se vale, tienes el derecho, pero tienes que tener todo con pincitas, porque ya sabes que van a llegar a tocarte la puerta porque van a estar inconformes, ¿no? Y valorar si quieres jugar esa guerra o no. Sí, ¿no? Yo se los digo, a ver, si vas a entrar en una zona donde te pueda generar un conflicto, si la ley te lo permite, porque es un derecho que tiene, todo este proceso de la densificación son modificaciones que tiene la ley y al final de cuentas le genera un derecho al terreno para que pueda ser edificado en ese sentido. Aquí la recomendación o el mandato es que todos tus estudios, proyectos estén hechos a prueba de balas, es decir, que no quepa duda de que el proyecto esté ejecutado en cumplimiento de la normativa al 100%, porque si tú te vas a un proceso judicial y tienes defectos en el cumplimiento normativo, pues eso en un peritaje va a aparecer. Y si algo está mal, pues te van a declarar la nulidad de una licencia, te van a declarar incluso hasta la suspensión de las obras, inclusive hasta, en su caso, llámese demolición o llámese readecuación del proyecto para que cumpla, ¿no? Entonces, sí, actualmente una de las recomendaciones que tenemos y ahorita varias de ellas que están en proceso es, a mí primero demuéstrame que tu proyecto cumple con temas de asoleamiento, con temas de densidad, con temas de densificación, con temas de espacios, de cajones de estacionamiento, de circulaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque si eso el día de mañana se abre en un proceso judicial, estás expuesto y estás vulnerable.
Claro, totalmente. ¿No? Y sobre todo, y haciendo hincapié, sobre todo si traes el modelo de preventas. Así es. O sea, porque ya estás, o sea, va a llegar un punto en el que estás involucrando a terceros que los puedes poner en riesgo, ¿no? Y pues no se vale. O sea, la verdad es que no, hay que tener los pies sobre la tierra y estar en constante, pues ahora sí que como lo hacen ustedes en su firma, asesoría oye, pues sí estás cumpliendo, porque también se tiene el derecho, lo dijiste, o sea, si tú tienes un terreno y lo quieres desarrollar y tienes un vecino incómodo que de antemano ya sabes, pues adelante, o sea, tienes tu derecho, nada más, pues evidentemente, pues si vas a ir a jugar o sea, si quieres llevar esa guerra, vas a tener que hacer todo lo que estamos recomendando esto con lupa, ¿no? Porque si no, pues vas a poner en riesgo a futuros clientes o tu propio proyecto. El propio proyecto del propio patrimonio. Exacto, ¿no? porque puede ser tuyo, patrimonial, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo. Yo creo que si bien va por buen camino Aguascalientes en el tema de la vivienda vertical, es un tema, como dices tú, estamos en prueba y error, y también la prueba y error es del desarrollador, ¿no? Hasta dónde le queremos entrar ahorita y hasta dónde no. Cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestros inversionistas, cuidar nuestros clientes y asesorarnos muy bien, que por eso tenemos aquí, porque ya vimos que sí manejas el tema, ¿no? Y por último me quisiera agregar un dato que yo siempre he dicho, ¿no? Muchos me preguntan, ¿pero a poco tú crees que Aguascalientes tiene que cambiar la oferta a 100% vertical? Uh-huh. O por lo menos en un porcentaje importante del inventario. Y no sé si tú lo compartes, pero sin duda creo que no. O sea, creo que la vivienda horizontal en Aguascalientes va a ser por muchos años más el inventario fuerte, el inventario más elegido, sin duda, por cualquier familia. Sin embargo, creo que por la naturaleza y el crecimiento que está teniendo Aguascalientes y el crecimiento también macroeconómico y los problemas incluso macroeconómicos que estamos viviendo a nivel mundial, pues es muy sano que entremos al tema de la vivienda vertical, sumarnos también a las propuestas de densificación de los municipios, que no necesariamente, quiero aclararlo porque luego lo piensan, es que el municipio está haciendo estrategias de densificación y lo primero que ven son un chorro de torres. O sea, quitémonos eso de la cabeza. Yo creo que más bien es un chorro de cosas, desde servicios, ya lo hablamos, pero específicamente en la vivienda vertical, yo creo que el inventario pudiera llegar a ser un 15% del inventario de la vivienda en Aguascalientes contra un 85% de la vivienda horizontal, y sin duda Aguascalientes lo puede absorber sin problemas, ¿no? Y si lo aterrizamos en números, o sea, el 15% del inventario de la vivienda en Aguascalientes resultaría ser arriba de 3,500, 4,000 unidades de departamentos al año, ¿no? Entendiendo que estoy hablando de 1,5 millones de habitantes con todos sus municipios. Entonces, eso me lleva, porque tiene que ver con un tema urbano, primero, que Aguascalientes tiene toda la capacidad de llevar este producto al mercado, ¿no? O sea, esta parte de decir, hace poco me junté con un banco y decía, oye, pero es que ya se saturó el mercado de la vivienda vertical en Aguascalientes. Sin duda no, yo creo que no es que esté saturado, es que es un tema de que estamos acostumbrándonos a él, lo estamos masticando, la gente también no, realmente hay muy pocos proyectos que hoy se están viviendo, hay muy pocos casos de vivienda vertical bien ejecutada que puede empezar a cambiar la necesidad del mercado, y por eso se siente esa incertidumbre, pero sin duda se tiene toda la capacidad y como desarrollador te lo digo, hay un nicho importantísimo para seguir en ese mercado, ¿no? Entonces, pues habrá que incentivarlos, nos toca. Sí, desde luego. A ver, lo que pasa es que digamos que la vivienda vertical en las grandes ciudades es consecuencia de la falta de oferta de vivienda horizontal. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dejas de tener terrenos disponibles para vivir de forma horizontal, pues empieza a crecer hacia arriba, ¿no? Para aprovechar los espacios o para reconvertirlos como políticas de mejoramiento. Pero pues, lo que es cierto es que Aguascalientes pues, todavía tiene oferta de vivienda horizontal y dentro de la mancha urbana, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, todavía le queda y si tú comparas el número
de viviendas, o sea, o el número de unidades que se venden y uno y otro concepto, pues naturalmente es totalmente abismal. Pero sí, lo que yo creo que es importante es que justamente en estas zonas que están creciendo no se haga exclusivamente de uso horizontal, se aproveche la reserva también, como tú dices, en determinados porcentajes para que se le dé un crecimiento vertical y tengas un mayor aprovechamiento como desarrollador, pero también como oferta para el comprador, ¿no? Entonces, porque también lo que muchas veces sucede, y eso empezó a suceder muchos años aquí en Aguascalientes, y fue una prueba de que no estábamos preparados para eso, es que empezaron a vender departamentos más caros que las casas. Pues la gente va a decir, oye, ¿por qué voy a comprar un departamento que me cueste el doble que una casa? Por un tema de estatus, por un tema, cuando realmente o sea, estaba el departamento y la casa de abajo te costaba más barata. Sí, sí. O sea, para que eso sea, debe de existir un factor de importancia, de plusvalía, que te dé ese resultado de por qué debe valer más un departamento que una casa, ¿no? Ahorita creo yo que ya se está entendiendo el mercado, que el mercado, o sea, ahorita con los incrementos de valor que está teniendo la tierra, pues la vivienda horizontal se está convirtiendo en más cara también. Es un reto bien importante. Entonces es un reto que tienes de tener un ticket de venta que sea pues, no mayor al de una vivienda horizontal de ciertas características y en cierta ubicación, ¿no? Claro, naturalmente, hay varias ¿no? variables. Como comparativa. Pero ese es el reto. Ese es el reto. Yo sí creo que tiene que empezar naturalmente a desarrollarse de esta manera y que incluso los desarrollos verticales tienen que darse de una mejor manera en esta zona de crecimiento porque es donde tienen mayor facilidad de poder detonarse estos polos de desarrollo especiales, ¿no? Entonces, definitivamente seguirá la oferta horizontal, pero también la oferta vertical seguirá creciendo y más por el factor de la migración que estamos teniendo. La gente que está viniendo de otras ciudades pues a lo mejor no busca una casa grande, a lo mejor te va a buscar un departamento donde vivir porque viene a trabajar o porque viene a buscar un departamento para el hijo que se viene a la universidad, o para la familia o X o Y situaciones, ¿no? Entonces, oportunidades hay muchas, pero sí creo que tiene que empezar no empezar, ya se empezó, se tiene que empezar a consolidar totalmente este fenómeno de crecimiento vertical que cada día la gente lo está aceptando más. O sea, eso es, o sea, la mayoría de los proyectos que me ha tocado participar han tenido éxito en sus ventas, lo han podido desplazar, y entonces yo creo que esto irá mejorando conforme pase el tiempo. Y va a pasar lo que pasó en todas las ciudades, O sea, se inicia con un furor, nacen muchos desarrolladores, otros le entran al giro, aunque no nacen con ese objetivo de ser desarrolladores vertical, intentan entrar al mercado, desarrollar vertical y desarrollar horizontal es completamente otro negocio. No digo que estén peleados, claro que lo pueden hacer, un desarrollador puede hacer los dos, pero sí son negocios completamente diferentes, incluso financieramente. Entonces quieren entrar, no le agarran el gusto, se salen, ¿no? Entonces también eso genera una incertidumbre en el mercado, en la ciudad en donde se está dando, pero luego se empieza a limpiar y entonces se quedan y se conservan los desarrolladores que son de nicho, que se les llama, que siguen en esto, que le siguen apostando, que también esos desarrolladores que hoy están en Aguascalientes, les puedo decir, y que después lo platicamos para que vean qué va a suceder, no se desmotiven por el mercado, al contrario, consolídense y sigan ahí, porque lo que va a pasar es que todo ese mercado que hoy en Aguascalientes, se estima que se necesiten alrededor de 1,200 unidades de departamento anuales, con el crecimiento y la tendencia que se está teniendo, incluso con la variable de que está migrando mucha gente, ¿no? 1,200 departamentos anuales, hablando de la vivienda vertical. Y hoy en inventario andamos sobre los 800. O sea, fíjate el déficit que hay, ¿no? Y es pura data. Y olvidémonos de la sensibilidad y si se venden o no. Es simplemente si vemos esos datos, pues yo creo que incentivar a los desarrolladores que nos estamos dedicando a la vivienda vertical a que no se
no tengan temor del mercado. El mercado está consolidado y es una tendencia global por un tema de costos, por un tema urbano, por un tema global, y que solamente Aguascalientes está pasando por esta curva, ¿no? Y que se estabiliza en un futuro y que habrá mercado y que yo creo que lo quiero incentivar personalmente dirigiendo PAR y como grupo PAR, porque aportamos muchísimo a la ciudad si ponemos ese grano de dedicarnos a la vivienda vertical. Obviamente con uso mixto, yo apuesto muchísimo, no todos nuestros proyectos tienen y se pueden tener uso mixto, pero yo creo que uno de los ejemplos... generas un valor agregado. Es que es un súper valor al tema urbano el tener usos mixtos, esto que hemos platicado. Entonces, pues nada, licenciado, pues la verdad es que ya se nos fueron casi 2 horas, pero no quise frenarlo porque se tocaron al final temas bien interesantes. La verdad, agradecerte muchísimo el tiempo. Pues, es evidente que tienen muchísima experiencia. Nosotros decimos en PAR que puede haber muchos desarrolladores emprendedores. Al contrario, las ciudades necesitan esos desarrolladores emprendedores, como lo fuimos nosotros, a mucha honra, siempre y cuando haya consultores y asesores del nivel que eres tú y tu firma. Entonces, muchas gracias. Pues gracias por la invitación nuevamente y contentos de participar, de poder externar este tipo de charlas que luego no se tienen muchos foros para hacerlo. Sí. La verdad es que a lo mejor quedan en mesas de plática con Exacto. amigos, con conocidos, con clientes, pero qué bueno, este es un gran ejercicio el que estamos haciendo y que ojalá y sea materia de alguna otra participación según vayamos avanzando en otros temas, pero encantado de participar cuanto veces sea necesario, ¿no? Padrísimo, pues va a haber mucho más charlas. La verdad es que hoy fue muy general, de hecho es tan complicado hacerlo general específicamente en tu nicho, que por eso nos estamos llevando, ya llevamos 1:45, pero la verdad es que el chiste es igual y en un futuro te invito específicamente a hablar de vivienda vertical, ¿no? Y nos echaremos 1 hora de hablar de vivienda vertical o de regímenes de condominio, importantísimo, ¿no? Podemos sacar un chorro de charlas. El tipo de vivienda, el ticket de venta, lo que se está vendiendo, lo que se recomienda hacer, bueno, pues ya nos dirás tú. Pero sí. Muchas gracias, agradecido. No, hombre, muchas gracias. Gracias, Diego. Pues muchas gracias por habernos escuchado en nuestro segundo episodio y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.